¿ok? Vamos a dar continuidad con los ejercicios que estamos desarrollando de transformada de Laplace inversa, ¿ok? Se nos presenta el siguiente ejercicio. Habíamos dejado unos ejercicios que vamos a desarrollar esta próxima clase y se nos presenta lo siguiente. Evidentemente esta expresión que está acá se parece a lo que tenemos ahí arriba. Fíjense que tenemos una S arriba y abajo está dividido en un S al cuadrado y algo acá me exige que esté al cuadrado. Entonces, más o menos indirectamente se parece. Lo primero que vamos a hacer, vamos a separar esto como ya de costumbre. Entonces vamos a aplicar la Laplace inversa de 2S, S al cuadrado más 4, más la Laplace inversa de 12 sobre S a la cuarta, más la Laplace inversa de 2 sobre S al cubo. Ok. Lo más sensato sería que me exigen acá arriba, que arriba debo tener una S. O sea que yo puedo ver, ya estas dos formas se parecen más o menos. Ahora, me exige que arriba tenga una S. Por ende, tengo una S. Ahora, ese 2 que está ahí me está incomodando, no me sirve. Por ende, lo puedo extraer. Y me quedaría como Laplace inversa, perdón, el 2 lo saco, o sea, va a quedar 2 por la Laplace inversa de S al cuadrado más 4. Pero me dice, ojo, aquí la expresión, ya tengo la S arriba, acuérdense que estamos mirando esta respecto a la que está allá, ya tengo la S arriba, abajo tengo el S al cuadrado, pero acá debe estar al cuadrado, y yo tengo un 4. Pero podría decir, claro, 2 al cuadrado me va a dar 4. Por ende, ese 4 que yo tengo acá expresado, yo lo podría manipular para que me quede como 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 me va a dar el 4 que tengo ahí. Pero hago de esta forma que se parezca a la fórmula a la cual es la que me entrega la expresión. ¿Tengo una S? Sí. ¿Tengo una S al cuadrado? Sí. Más un algo que esté al cuadrado. En este caso es un 2. O sea que me queda un arreglo. Aquí hay que entender que nosotros no estamos dañando nuestra función, nuestro ejercicio, solamente lo estamos manipulando sin deteriorar la función como tal. ¿Para qué? Para adaptarnos a una fórmula que se parezca a lo que nosotros necesitamos. O sea, ahora vamos a continuar. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tengo acá? Y lo que tengo acá básicamente es otra vez la famosa fórmula, que no la tengo aquí expresada, que es n factorial sobre Sn más 1. Y eso era igual a t elevado a n. Ahora yo podría decir, ya, pero ese elemento que tengo acá, yo lo podría arreglar como lo había arreglado anteriormente. O sea, ese 4 va a quedar, voy a escribir el denominador, yo lo podría escribir como un S3 más un 1. Entonces, sí se parece a la fórmula que yo tengo acá, es correcto. Ahora, si se fijan en el ejercicio anterior, ese elemento tiene que quedar arriba también. Tiene que ser el mismo número. Fíjense en la fórmula, de hecho, nos dice n y arriba también tiene que quedar n. Pero si yo escribo 3 factorial, porque la fórmula me exige que el elemento quede factorial, no me va a dar el 12, porque 3 factorial es 3 por 2 por 1, o sea, eso me va a dar 6. Entonces, de momento no consigo llegar al 12 que me está exigiendo la fórmula. Por ende, yo puedo arreglar también esto de tal forma que me dé, que tenga el 3 factorial, pero multiplicado por algo. 3 factorial dijimos que era 6. Ahora, ¿qué número multiplicado por 6 me da 12? Y evidentemente es 2. O sea que fíjense, 3 factorial es 6, por 2 me da los 12 que yo tengo acá arriba, y también S a la cuarta es lo mismo que S3 más 1.
¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con esta expresión? Voy a continuar un poquito más abajo para que quede un poco más separado. Tengo el 3 factorial por un 2 dividido en S3 más un 1. ¿Qué debería hacer? Ese 2 lo voy a dejar afuera. Ese 2 lo voy a dejar afuera. Entonces, solamente ocupo esto para que se pueda notar. Ese 2 lo voy a dejar afuera. Por ende me va a quedar más Laplace inversa, más 2 Laplace inversa de 3 factorial S3 más 1, que sí se parece a la expresión que está acá arriba. ¿Tengo algo factorial? Sí. ¿Y ese mismo elemento lo tengo abajo más un 1? Sí, es correcto. O sea, ya tengo listo para poder aplicar Laplace inversa de este mismo. Aquí voy a reescribir solamente Laplace inversa. S es el cuadrado más 2 al cuadrado. Solamente lo desarrollé para poder tener un espacio más grande para poder desarrollarlo. Ahora, se nos presenta esta expresión que continúa acá. Ahora yo me pregunto, ¿esto cómo lo podría arreglar? Fíjense que voy a dejar el Laplace inversa a la menos 1, o Laplace inversa, perdón. Me dice el elemento de abajo, voy a partir siempre por el de abajo en este caso, ya ustedes lo pueden desarrollar, de hecho, hasta de forma directa, mientras se vayan acostumbrando, y me dicen, miren, la expresión que está abajo me tiene que quedar ese n más 1. Ahora, ¿qué elemento más 1 me da? 3, o sea, evidentemente sería un s 2 más un 1. Bueno, y la fórmula me dice que el elemento que está aquí debe ser el mismo elemento que está ahí arriba y factorial. Ahora, yo podría decir 2 factorial. ¿Por qué? Porque el 2 también tiene que estar abajo en la S, esa con S. Y evidentemente 2 factorial sería 2 por 1. Y 2 por 1 me da el 2 que yo tengo ahí arriba. O sea, me sirve escribirlo de tal forma como lo acabo de expresar. Laplace inversa de 2 factorial S2 más un 1. Ahora, vamos a desarrollar la Laplace inversa. Nos dice, el 2 se va a mantener, multiplicado. Esta expresión va a quedar como la que tenía acá arriba. O sea, coseno de kt. Coseno de kt. Ahora, ¿qué es k? Miremos la fórmula. K es lo que acompaña a t. O es también lo que está al cuadrado acá. Entonces, el elemento que está al cuadrado acá, que representaría acá, sería un 2. Por ende, me va a quedar 2t. Más el 2 lo bajo, me va a quedar 2. Y la transformada de esto, que ya lo habíamos calculado, de hecho, en la clase anterior, sería t. Y el elemento que está factorial sería el que va a quedar elevado. En este caso, 3 factorial va a quedar en el elevado. Más, lo mismo acá, nos va a quedar como t, y el elemento factorial nos va a quedar al elevado. O sea que básicamente nos queda la expresión que vemos a continuación, que sería 2 coseno de 2t más 2t al cubo más t al cuadrado. Ahora, solamente como un tips para poder entenderlo, fíjense, voy a anotar esta expresión que está acá, la voy a copiar y la voy a pegar solamente para que puedan ver, a lo mejor se podría desarrollar de una forma más sencilla o entender hacia dónde apunta el ejercicio. Fíjense que siempre que yo tenga algo aquí al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, al cuadrado, lo que sea, siempre yo debo entender que el elemento factorial va a ser 1 menos. ¿Me explico? Voy a borrar acá. Yo recién tenía 2s al cubo. Como la fórmula general me dice que debo tener aquí, fíjense en la parte de acá, me dice que debo tener un Sn más 1, yo voy a entender que al tiro esta expresión me va a decir qué es el factorial que tengo que tener acá arriba. ¿Por qué? Porque como se le suma un 1,
yo sé que el anterior es un factorial. O sea que ese 3 en realidad es un 2 más un 1. Y ese 2 va a coincidir por la fórmula, considerando que la fórmula es n factorial Sn más 1. E insisto que estos dos se tienen que parecer, tienen que ser iguales. Si se fijan, aquí también queda iguales. Ahora, por ejemplo, yo les podría presentar una expresión que fuera 5 s al 2. Entonces, aquí nosotros ¿qué deberíamos hacer? Otra vez lo mismo, tratar de arreglar de que el elemento que está aquí, yo lo entienda que en realidad ese 2 que está ahí es nada más que un 5 S1 más 1. Siempre el elemento que va a estar aquí es la suma de un 1. Y así siempre voy a estar arreglando. Por ejemplo, podría ser la Laplace inversa de 800 elevado a S80. Yo voy a entender otra vez que arriba voy a tener 800 y abajo voy a tener un S79 más un 1. Y ese elemento es el que tiene que ir quedando arriba siempre. Ok, una vez explicada esta parte, es solamente para entender que básicamente el elemento de abajo es el que me va a indicar hacia dónde apunta el factorial. Vamos a continuar con el último ejercicio que tenemos acá presentado. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Separar. Nos va a quedar como la Laplace inversa de 1 de 360 sobre s a la 6 más la Laplace inversa de 4 s al cuadrado menos 4. Ahora, lo primero que yo podría hacer, fíjense, otra vez tengo lo que acabo de explicar, un elemento aquí. Por ende, lo que voy a entender al tiro es que ese elemento va a ser un S5 más un 1. Entonces, comprendo al tiro que aquí debo tener un 5 factorial, porque el elemento que va a estar acá va a ser el que tiene que quedar factorial. Ahora, si se fijan, al igual que en el ejercicio anterior, nosotros podríamos desarrollar el 5 factorial. 5 factorial sería 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Y eso daría 120. O sea, 5 factorial daría 120. Pero yo necesito, fíjense, 360, no 120. Por ende, yo tengo que hacer que algo multiplicado por ese 120 me dé 360. Y si yo multiplico ese 120 por 3, me va a dar 360. O sea que yo puedo poner 5 factorial por 3. ¿Por qué? Porque 5 factorial es 120 y por 3 me van a dar los 360 que yo tengo ahí arriba. Y también, de paso, hago que se cumpla, ¿qué cosa? Que el elemento que está en factorial también sea el mismo elemento que esté ahí abajo. O sea, yo podría aplicar la fórmula ahí directamente, considerando que este 3 lo tengo que extraer. Ahora, continuamos. ¿Qué nos queda? Más la transformada de Laplace de 4 sobre s al cuadrado menos 2. Ahora, si se fijan, esa expresión que está acá se parece, no es la misma que vimos anteriormente, porque anteriormente, si se fijan, acá en el lado izquierdo, tenía un S arriba, y ya no tengo un S, sino que tengo un número. Pero ese número yo también lo tengo acá como otra fórmula, que es la que podemos apreciar a continuación. La voy a copiar y la voy a trasladar allá para que la podamos observar. Entonces, fíjense, esta es la fórmula que yo tengo. Entonces me dice obligatoriamente, me dice que el elemento que esté aquí, está acá, tiene que ser el mismo número que está acá. Si se fijan, es correcto. El mismo elemento que está aquí está acá, pero ojo, me dice que ese debe estar al cuadrado. Y aquí no lo tengo al cuadrado. Por ende, debo también arreglarlo. Me va a quedar como la Laplace inversa de... Voy a poner la parte de abajo, solamente el denominador es al cuadrado, menos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar a continuación? Nos va a quedar, me parece que la fórmula
Denme un segundo para ver la fórmula. Correcto. La fórmula es seno hiperbólico, que es la que está acá, la número 9, seno hiperbólico de kt. Yo acá lo había anotado como seno de kt, entonces me faltaría agregar el hiperbólico, que sería ponerle la h. ¿Ya? Entonces, esto va a ser, como lo acabo de decir, seno hiperbólico de kt. Entonces, fíjense, me dice que el elemento que está acá tiene que estar al cuadrado. Si nos fijamos, hay una falla acá. Correcto, es en negativo. Es negativo. Acá yo lo había anotado como positivo. Discúlpenme, ese error es positivo. O sea, negativo. Ahí sí. Ahí estamos en lo correcto. Entonces fíjense que la expresión que está acá es menos 4 y me dice acá en la fórmula, ojo, escriba menos algo al cuadrado. Pero yo sé que 2 elevado a 2 me da 4. Por ende podría reemplazar este 4 como un 2 al cuadrado. Y de esta forma, fíjense que el s al cuadrado menos 2 al cuadrado sí respeta esta forma que está acá. Algo al cuadrado menos otra cosa, un número al cuadrado. Ahora me va a quedar un 4 arriba, pero ya no se cumple la expresión que tenía anteriormente. ¿Por qué? Porque me dicen el elemento que está acá tiene que ser el mismo que está acá. Independiente que esté al cuadrado, tiene que ser el mismo. Y si se fijan, yo tengo un 2 y acá tengo un 4. Por ende, lo que debo hacer es ese 4, transformarlo, ese 4 que está aquí, hacer que parezca 4. Pero yo sé que 2 por 2 es 4. Cosa que si yo saco ese 2 hacia afuera, me va a quedar el 2 arriba. Y voy a respetar lo que me decía la ecuación, la función, que ese elemento tiene que ser, en este caso, un 2 y aquí un 2. Por ende, otra vez voy a escribir Laplace 3, acuérdense que sacamos el 3, Laplace inversa de 5 factorial sobre S 5 más un 1. El 2 lo vamos a extraer, 2 Laplace de 2, porque nos queda un 2, es al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y si se fijan, K, en la fórmula que teníamos acá arriba, tiene que ser el mismo que está acá, y en este caso el que está aquí es el mismo que está acá. O sea, cumplimos con lo que a nosotros se nos solicita. Y vemos, la fórmula para esto nos quedaría como 3t elevado, el que está factorial va a quedar como elevado, o sea, 5, más 2, seno hiperbólico, que era el que habíamos visto, seno hiperbólico, ¿de qué cosa? Del elemento que está acá abajo, o el mismo que está acá, que quede 2t, en este caso, va a ser el que acompaña. De esta forma, nuestro ejercicio terminaría. De la misma forma, como explicaba antes, y lo explico de nuevo, nosotros en los ejercicios tenemos fórmulas que nos van a permitir asociar una función o un ejercicio respecto a la fórmula, pero no siempre va a ser tan evidente. Por ende, debemos tratar de arreglar matemática o algebraicamente para que sí se parezca a la fórmula. Así que vamos a dejar esta clase hasta acá y en la siguiente clase vamos a ver unos tipos de ejercicios que son un poco más difíciles de desarrollar, que se realizan a través de fracciones parciales. Así que dejamos esta clase hasta acá.